Palabra viva. Su nombre. Mis hermanos, damos gracias a Dios por esta oportunidad. Buenos días, Dios le bendiga a toda la iglesia. Saludamos y reiteramos el saludo a todos aquellos que conectan por la televisión, los que conectan por la radio, los que están ahora mismo conectados a través de todas las redes y por cualquier medio donde incluso después de este culto le pueda llegar este mensaje del día y toda la ofrenda que ha sido preparada para Dios con todo el corazón de parte de esta iglesia, que desde aquí, desde Bonao, centro del país, ciudad de Dios, pues le tributamos un aplauso al Señor por cada uno de los que están conectados en este día. Gloria a Dios, dele un aplauso fuerte, fuerte, que todavía queda ánimo. Hoy danzamos bastante en la presencia de Dios y consumimos fuerza. Y decía, bueno, Señor, yo que voy a compartir la palabra, pero el Espíritu Santo es que nos da la fuerza. Amén, mis hermanos. Entonces, vamos a la palabra de Dios en este día. Y en el libro de Juan, capítulo 4, en el verso 3, voy a leer solamente 2 versos cortitos. Libro de Juan, capítulo 4, verso 3 y verso 4. Vamos a esperar la proyección porque los versos son bastante cortos y a esperar que usted llegue a través de la fuente que usted tenga, si es digital, si es física. Pues le esperamos para que juntos, porque vamos a guardar estos versos a lo largo del mensaje que Dios nos dé. Dice aquí, entonces, en aquella pantalla y aquí, dice, salió de Judea hablando de Jesús y se fue otra vez a Galilea. Y dice el cuarto, y le era necesario pasar por Samaria. Yo quiero que usted se quede ahí con ese verso y sigamos juntos a través de la palabra de Dios. Nosotros fuimos partícipes de una serie gloriosa y le era necesario pasar por Samaria. ¿Cuántos mensajes, cuántas enseñanzas? Yo creo que tengo la mayoría de ellas por ahí anotado. Mis hermanos, siempre nos gusta ver la trazabilidad del mensaje de Dios con su iglesia, lo que Dios está hablando a la casa. Y ha hablado el Señor bastante de lo que es hacer voluntad de Dios. Y a veces es un mensaje que donde quiera que usted va de la Biblia, pues aquí está expresa la voluntad de Dios. Pero ha querido el Señor explicárnoslo, revelárnoslo para que de manera consciente, porque hay cosas y actos que muestra la palabra de Dios, que también son formas de obrar, que no son voluntad de Dios, que no son del agrado de Dios. Y el pastor Miguel Leú, nuestro amado pastor, decía el miércoles para los que... ¿Cuántos estuvieron aquí el miércoles? Por favor, si nos pueden dar una señal de conexión para yo saber el respaldo. ¿Cuántos estuvieron aquí? Ciertamente, pastor, de acuerdo a lo que puedo ver, el porciento de los que estuvieron aquí el miércoles quizás está por debajo de un 15, no 33. Es decir, que tenemos una iglesia, 2 iglesias, completamente lleno el culto. Y entonces, qué bueno es Dios porque nos permite hacer una breve retroalimentación. Entonces, ya incluso por eso se hacen en las técnicas didácticas el diagnóstico para ver qué trajo el que vino, ¿verdad que sí? Entonces, hacemos en ese tenor o más pausado, o más corto, o más extendido la retroalimentación. El pastor leía en el libro de Miqueas, capítulo 6, en el verso 8, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová para ti? Y decía el Señor, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y el pastor concluyó con una frase poderosa que decía, entonces, como si fuera de atrás para adelante, como Dios hace las cosas. Y de hecho, así es. El más grande en el reino de los cielos, ¿cuál es? El que sirve y el que se humilla delante de Dios. El que es humilde. Siempre vemos la palabra de humillación desde el punto de vista de un acto quizá bochornoso o vergonzoso en que usted haya sido sujeto. Pero normalmente cuando este acto es voluntario, tiene que ver con la humildad, que de hecho es algo que el Señor Jesús nos ha mandado a modelar a cada uno de nosotros. Y el humillarse puede contribuir a mejorar relaciones, mis hermanos. El humillarse, el bajarse,
Si uno se humilla, se pueden solucionar conflictos, y anote esa palabra. Se pueden solucionar conflictos que son causa de divisiones entre hermanos, que lo que Dios quiere procurar es la unidad entre nosotros, porque en esto es representado el Señor y Él se agrada en la unidad de su pueblo. Elimina el orgullo, dice que es un antídoto contra el orgullo y la arrogancia, el humillarse, porque uno se baja. Y en reiteradas ocasiones, nos ha dicho nuestro pastor, sabe en un conflicto, en un evento, en una diferencia, quién es el hermano que se debe acercar al otro, quién es el que debe bajarse, reducir el orgullo y humillarse. Pues es precisamente el que sea más maduro. No necesariamente el que tuvo la ofensa es que debe ir al otro y pedirle perdón, aunque es deseable, pero el maduro no alarga los conflictos. El que tiene el corazón de Jesús para amar, entonces va a cultivar ese espíritu. Y si pudiera poner un nombre a este mensaje en este día, dijera: cultivemos el amor al estilo de Jesús. Amén. Entonces, guardado con ese versículo, seguimos viendo que Jesús, hablando entonces de la humildad, en el libro de Mateo capítulo 11, usó el verso 29 y ya lo parafraseaba hace un momento. Dice que el Señor le dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y mire cuál es el beneficio de eso. No es solamente que uno resuelve un conflicto, dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque eso crea un peso, mis hermanos, como uno siente cuando realmente se libera. O sea que el pecado es una carga también. Entonces venimos delante de Dios con una carga del pecado que el Señor nos ha liberado por el sacrificio de Jesucristo, y por eso el Señor dice: venid a mí todos, y entonces ahí encontraremos el descanso. Nos habla el Señor de la humildad y nos habla de la mansedumbre. La mansedumbre, que es una de las manifestaciones, una de las 9 formas en la que el fruto del Espíritu, que es uno, el fruto que es del Espíritu, entonces el que tiene el Espíritu de Dios puede fructificar y modelar conductas y comportamientos que hablen de Dios. Y una de esas formas en la que se manifiesta el fruto del Espíritu, aparte del amor, que es el mayor de todo, pues entonces es la mansedumbre a lo que nos llama el Señor. Por eso es tan importante, porque con esto evitamos los conflictos. Resolvemos los conflictos. ¿Por qué? Porque viendo una forma explicativa, dice: la mansedumbre es la capacidad especial que tiene una persona para controlar la ira y sus efectos desordenados en sí mismo y el entorno. Oiga esto. Quizás uno cree que solamente que usted es mansito, que usted no habla y que no mueve una paja, como uno dice. Es el comportamiento de cuando tú sabes incluso que alguien te ha ofendido, que tú tienes la razón para abrir contra esa persona, ¿cómo que dicen? Palabras y centellas, y decirle de todo. Sin embargo, tú optas por representar al Señor en ese momento, y en un amor inexplicable, asumir una actitud de mansedumbre que les representa, donde tú tienes la capacidad, es especial porque es del Espíritu, de controlar esos efectos, aun cuando tú tenías la razón para reaccionar. Eso es mansedumbre. Dicho de otra manera, es una forma inteligente, amorosa sobre todo. Por eso estamos hablando de nosotros promover el amor a la modalidad de Cristo. Es una forma que muestra el amor, amorosa, de evitar todo resentimiento o acción violenta por el comportamiento que ha tenido otro, o por simplemente circunstancias desagradables que han llegado delante de mí, cosas que no son agradables a mí, pero si lo cruzo en la voluntad perfecta del Señor, y si esa es su voluntad, puede que me va a hacer bien a la postre, porque su voluntad es buena y también es agradable, aparte de la perfección. Por eso
una forma de nosotros pues pasar los procesos que decía el pastor Carlos, es también en esa actitud de mansedumbre. Tengo circunstancias que me han llegado, muchas orquestadas por el mismo Dios, otras porque yo he dado pasos en falso y por no estar en consulta con Dios he errado, pero fiel es Dios para volvernos en al camino que nos lleva nuevamente a Él. Y en una actitud de mansedumbre podemos salir del proceso. Podemos decir a algunos, ha sido corto el viaje, pero al fin llegué. Lucas 10, verso 25, dice aquí, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, oiga bien la intención, vamos viendo los detalles para la intención, maestro, ¿haciendo qué cosa yo heredaré la vida eterna? Era una pregunta no sincera y honesta, porque dice aquí arriba que era un intérprete de la ley, pero Jesús, que es el intérprete de los intérpretes, ya lo sabía. De hecho, hermana Guadalupe, usted sabe que interpretar y traducir, usted que maneja bien los idiomas, no es lo mismo. Una interpretación es un nivel superior, porque ya tiene un nivel de entendimiento y hasta puede ponerse en el lugar y las gesticulaciones del que está hablando y trata de transmitirlo casi igual. Es decir, que no era un simple lector, era un intérprete de la ley, la manejaba así, con sus explicaciones hasta el momento, porque vimos que Jesús, cuando llegó, trajo una explicación superior, la del reino, el evangelio del reino. Entonces, él le dijo, hablando de Jesús, ¿y qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Pues el Señor sabía que él leía. El Señor sabía que era un erudito, porque él no ha dicho que lee nada, ni se ha presentado. Simplemente era un conocido y quizás estaba hasta vestido diferente, pero no sabía el Señor sobre él, ¿verdad? Pero el Señor, que tiene toda la deidad del Padre, también es como omnisciente, que sabe todas las cosas. Y por eso, aunque muchos trataron de tirarle artimañas, pruebas, el Señor ya conocía el corazón. Pero lo hacía el Señor también, lo permitía para revelar su amor entre todos los que estaban ahí. Por eso, cultivar el amor al estilo de Cristo no suele ser tan fácil desde el punto de vista humano. Porque sabiendo el Señor que le están armando una trampa, que lo que están es por hacerlo quedar en la fea, tiene que dar la enseñanza no adulterada y en amor, porque Él también vino para alcanzar a esos. Amén. Entonces dice, aquel respondió y dijo, oh, sí, yo sé lo que dice la ley, dice el intérprete. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice el Señor Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Deme un paréntesis aquí, mi hermano, como dice el pastor amado Fernández, que Dios lo bendiga, no sabemos si va a predicar hoy, pero que Dios lo respalde y lo sustente. Dice el Señor, haz esto y vivirás. Nosotros somos salvos por el sacrificio de Jesús, por haber aceptado todo lo que vino Jesús a hacer y murió en la cruz. Pero Jesús no ha muerto ahí. Y Él le dice, si tú haces eso, tú vives. Es decir, que la ley te puede salvar, dice el Señor. ¿No lo dice la palabra? Tú puedes ser salvo por la ley. O sea, haz esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Yo me imagino que el pastor Rafi se le habían abierto los ojos a ver qué yo voy a decir ahora, porque es fuerte. Y doña Guadalupe se ríe. Claro que tú puedes ser salvo. El detalle está que ninguno podemos cumplir la ley. Pero la ley es la ley de Dios. ¿Quién puede cumplir eso? Por eso, por la ley, a través de la ley, nosotros no podemos alcanzar salvación, sino a través de Jesús, que es el único Dios aquí en la tierra que puede cumplir esa ley. Y por cuanto Él tiene un sacrificio agradable y puede cumplirlo, a nosotros se nos es contado a través de Jesús. Pero nosotros estamos solamente salvos, sujetos a la gracia de aceptar que Jesús sí lo hizo por nosotros. Pero son las palabras de Jesús, haz esto y vivirás. Pero nadie puede cumplir eso, ningún ser humano. Es lo mismo que juzgar. La Biblia dice que no juzguemos, pero
está permitido juzgar. También Jesús lo dijo. ¿Cómo? Por aquí hay una serie de aseveraciones extrañas. No, es que Jesús dijo cuando fueron a acusar a la mujer adúltera delante de él, Jesús le dijo, está permitido juzgar, pero hay un solo requisito. ¿Cuál es? Que tú tienes que estar libre de pecado. Tira la primera piedra si tú estás libre de pecado. Tú puedes juzgarla, pero hay un pequeño requisito. Igual, lo mismo. ¿Quién de nosotros estaría libre de pecado? Ninguno. Por eso concluimos sencillamente, a pesar de esto que ya ha sido puesto de otro lado, porque sabemos que vivimos en la gracia, pero nunca la ley de Dios fue mala. No vamos ahora a pretender que haciendo cosas vamos a ser salvos, porque nos vamos a deslizar. Sería como retroceder. Pero es bueno estar claro que es la ley de Jehová. Y por eso Jesús, haz esto y vivirá. Pero era imposible. Por eso necesitamos la gracia del Señor y tener un encuentro con Él. Mis hermanos, dice aquí entonces en el verso 29, pero Él, queriendo justificarse a sí mismo, oiga, el intérprete dijo a Jesús, Señor, pues dime quién es mi prójimo entonces. Eso para él justificarse. Hasta el momento los judíos entendían que el prójimo era no solamente el cercano, sino solo el judío, el que a veces hasta pensaba solamente como ellos. Aún dentro de ellos, si había alguno que no era quizás, si era fariseo, fariseo, si era saduceo, saduceo, si era herodiano como un herodiano, o los diferentes grupos, si no era de uno de esos, consideraban que no es su prójimo. Y vemos que Jesús no da esa respuesta. Era una respuesta evasiva lo que estaba dando este intérprete, para no ir a llegar a la enseñanza, pero estaba delante del maestro que conoce los corazones. Dice, mira, un hombre descendía a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole. Y si nosotros queremos ver esto, pues la iglesia entera, todo el mundo, toda la humanidad sin Cristo había estado despojada. Había sido intervenida por ladrones que le habían maltratado y le habían herido. Y dice el Señor, se fueron dejándolo medio muerto, como estábamos antes, muertos en nuestros delitos y pecados. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Hay dos cosas aquí, los sacerdotes y el levita que va a mencionar más abajo, tenían sus culturas y su forma de obrar y tenían su respeto con lo que estaba ensangrentado, porque era impuro y ese tipo de cosas. Pero también hay que conocer, ver esto al espíritu que quizás nos pudiera ilustrar en este día, y es que ese ritualismo, ese ceremonialismo que a veces uno como ministro, como sacerdote, como levita, como se le llame, que está en un oficio de la obra de Dios, a veces no nos permite ver al que está herido y no nos permite ver al que está en necesidad, porque estamos en la obra y es buena la obra, pero Jesús nunca ha dado más. Jesús paró todo. Dice la palabra de Dios que en uno estaba Jesús predicando y la gente le apretaba y la puerta estaba cerrada y Jesús, imagínense, ahí no cabía uno, por lo que vino uno con un paralítico, vinieron 3 hombres y lo bajaron de allá arriba y se la ingeniaron. Pero lo que me sorprende es que Jesús estaba predicando y dice que Jesús detuvo la prédica. Detuvo la prédica y cuando vio el acto de fe de esos hombres, porque un acto de fe siempre detiene hasta la prédica del Señor. Mire si la fe atrae la mano y el obrar de Dios. Y entonces a veces no nos detenemos por eso. Asimismo, un levita, que a veces representan un poco a la religión, la parte fuerte, el legalismo, quizás no tiene esa forma para ayudar, porque dice, bueno, yo no puedo contaminarme quizás con uno que está herido, o con uno que nunca ha hecho caso, que uno le habla y no pone atención. Pero ¿hasta cuándo debemos amar a misericordia? Decía el pastor. Porque la misericordia, cuando nos humillamos, el Señor nos permite alcanzarla. Y decía, y nos da la sabiduría para llegar a hacer justicia, para actuar como si actuaría el Señor. Por eso es que ante todas estas cosas debemos bajarnos y debemos humillarnos para que el Señor nos dé esa misericordia y nos mueva ahí. Porque si no, solamente actuaríamos acciones. El amor por nuestro prójimo representado es por la persona que está más cerca de ti.
el que está en la necesidad, el que necesita tu ayuda. No hay que darle mucha explicación al prójimo, dice el Señor. Es llevar ese amor de la teoría a la práctica. Mis hermanos, es bueno notar entonces que el Señor, queriendo mostrar el verdadero amor, queriendo que nosotros podamos llegar a que de nosotros broten las manifestaciones del Espíritu, donde está el amor como el mayor, quiere mostrárnoslo a través de una historia que dé directo con esto, donde se pueda ver que es necesario reducir el orgullo, rebajarse, humillarse y actuar mansamente, como nos decía nuestro pastor en el pasado mensaje. De manera que ha tomado entonces a los samaritanos y vea mensaje para nosotros que Dios en su gracia y favor ha dicho sin nadie andarlo buscando. Solamente el pastor Rafi sabrá la historia, y yo me imagino que en ese momento ni mente le dio, y no sabíamos quizás en lo que estábamos nosotros adentrándonos en la responsabilidad tan grande de ahora levantar este nombre en alto y representar a Dios no solo como un samaritano, como un buen samaritano, unidos todos ahora como una familia, capaz de alcanzar a aquel que está extraviado, que está en necesidad de ayuda, juntos ahora para traerlo a los pies de Cristo, equiparlo hasta que tenga el carácter de Cristo. Mire, eso fue revelado. Yo no sé quién escribió eso, pero al que Dios se lo dio para escribir, que fue al pastor, yo no sé cómo Dios le dictó eso, porque eso está que trasciende y permea todas las épocas y todos los años, y no hay otro propósito que se alinee tanto a la gran comisión que fue lo que Dios dijo. Hay un milagro, hablando de ese personaje que Dios ha querido mostrar como los leprosos. A partir de aquí tendré que parafrasear algunas cosas y otros versos me voy a detener, que es el que habla cuando Jesús sana a 10 leprosos. Dice que Jesús limpió a 10 leprosos. En Lucas 17, en el verso 11, por lo menos podemos leer ese primer verso, si los que están en la proyección nos ayuda y usted se mueve para que se despierte, si alguien se ha dormido, para que se anime y cobre fuerza. Y entonces vayamos a la Biblia, al libro de Lucas, capítulo 17, y en el verso 11, oiga lo que dice ahí. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Ya ustedes saben que se le aparecieron 10 leprosos al Señor. Al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Maestro, ten misericordia de nosotros. El Señor entonces les dijo en ese momento, porque impresionante es moverse por todos los milagros de Jesús y ver cómo Él a uno le impuso las manos, a otro le dijo: ve que ya está sano, a otro le voció de cerca, a otro le untó lodo. La multiforme gracia del Señor para obrar. Y donde usted tiene que estar a la expectativa de Dios, porque no es un algoritmo predecible. No se logra ni siquiera con inteligencia artificial. Porque el Señor es soberano y todavía se reserva la forma diferente a todas en la que Él va a actuar mañana. Por eso simplemente consultad a Jehová. Está atento a su voz y obremos conforme a lo que Él diga. Entonces Él le dijo: id y mostrarse allá a los sacerdotes. ¿Por qué le dijo eso? Porque la forma de declarar oficialmente que un leproso había sido sano era cuando los sacerdotes lo veían y se certificaba que ya, porque eso era algo, era la enfermedad peor de la época. Incluso había un protocolo, estaban apartados totalmente, aislados. Para llegar a estar cerca tenían que anunciarse con sonido. Un protocolo grandísimo, cubiertos. Y Jesús, ese mensaje es bueno leerlo al paso, porque tiene muchas cosas impresionantes, detalles del Señor. Como Jesús le dice: vayan y muéstrense, pero nadie se ha sanado. Jesús no dijo, declaró que nadie era sano. Vayan y van por el camino los 10, están enfermos. Pero dice que hubo uno que se devolvió, pues ese se sanó en el camino. Incluso no llegó quizá al protocolo de que fuera a mostrarse por el sacerdote. Porque dice entonces en el verso 15, ellos ¿qué se hicieron? Sin entender nada, obedecieron.
Porque yo como que uno le hubiese dicho, Señor, pero sáname, porque el protocolo es yo ir al sacerdote cuando yo ya estoy sano. Pero ellos obedecieron lo que dijo Jesús. No da tantos detalles, pero así dice lo que dice. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Este como que no aguantó y se devolvió sin haber llegado a presentarse a los sacerdotes. Y dice el 16, y se postró rostro en tierra a sus pies. Este hombre se había convertido ya. Este hombre había aceptado. Quizás lo impresionó la sanidad. De hecho, sería más impresionante si él todavía no estuviera sano. Sería más impresionante, porque entonces quiere decir que él tenía totalmente su fe depositada en Cristo, de que el que había declarado sanidad y que se fuera y se presentara. De hecho, era hasta lógico pensar, ejercitando la fe, que antes de llegar a los sacerdotes debían haber estado sanos, porque ¿cómo se iban a presentar que estaban sanos? No lo iban a declarar. Entonces, dice aquí, dándole gracias. ¿Y este de qué raza era? Samaritano. Era samaritano. Y ya ahí hay el resto de la historia. Pero lo importante es que este que se devolvió era samaritano. En este caso habla del grupo al que pertenecía. Quizás no tanto como el de la parábola, que obraba en un espíritu de socorrer a otro, en un espíritu del espíritu samaritano que ayuda. Pero como quiera, usted es del grupo al que usted pertenece. Oiga, nosotros somos cristianos, aunque usted quiera salirse. A veces usted no anda vestido de pastor en la calle. Es decir, usted lo que anda haciendo diligencia, anda con una gorra y una chancleta. Pero no, bien falta, oiga, no hay una esquina que usted falte que le diga, pastor, ¿cómo está usted? Oiga, eso lo puso Dios para nuestra conservación. Eso es una de las cosas mejores que Dios ha puesto para los ministros. Porque donde quiera usted está y usted dice, pero yo estoy representando a Dios. Por si se me olvida, usted ve. Déjame ver entonces, porque estamos representando a Dios. No hay forma de darle para atrás. Si fue Dios el que le eligió, si fue el Dios el que le ungió. Mire que habla de una persona que ha pasado por situaciones como que si le va a dar para atrás, que si no, que si entonces, que si vale la pena, que si... Oye, no hay forma. El Espíritu Santo. Quizás yo doy gracias por los ministros que no han pasado por eso, que no han tenido dudas, que no se han cuestionado. Pero ciertamente podemos testificar cuando es Dios el que te elige, el que te envía, el que te capacita, el que te instruye, el que te ha elegido, el que te ha ungido. No hay fórmula. Y después usted se ve que le ha ofendido a Dios. Usted dice, Señor, ¿y cómo yo quisiera? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si solamente en ti yo puedo encontrar palabras de vida eterna, el refugio, la paz está en ti. Partiré de este mundo que es corto y me iré con cosas inconclusas. Entonces, Señor, si ya que yo estoy aquí y a ti te ha placido, Señor, encontrarte conmigo, permíteme permanecer en ti y permíteme hacerlo con el espíritu que tú quieres. En este día nos habla del samaritano. Mis hermanos, así habla también hasta de una mujer samaritana, donde Jesús se encontró con ella, dice la palabra de Dios. Y en uno de los versos, después de entablar la conversación, la samaritana, cuando Jesús le dice, dame de esa agua, porque había dicho que Jesús, bueno, podemos leer el verso después, era la hora sexta, que son las 12 del día, con el punto del sol más alto, y dice que él estaba cansado, y si le pidió agua probablemente tenía sed. Es decir, que Jesús se cansaba y se sentaba a descansar y le daba sed. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Entonces dice el Señor que la samaritana le dice, pero ¿cómo tú me pides agua a mí si tú sabes que soy samaritana? Y entre samaritanos y judíos no nos llevamos. Miren, voy a hacer un paréntesis ahora aquí y voy a parafrasear un poco ese asunto de por qué. ¿Cuál es el conflicto eterno que ha habido entre judíos y samaritanos?
y era samaritano, y no se llevaban porque era samaritano, y está de manifiesto ahí. Está de manifiesto. Ustedes saben que el pueblo de Dios se comienza a multiplicar a través de las 12 tribus, y vamos a arrancar desde Jacob, ¿verdad? Entonces las tribus se establecen ya después de Josué en la tierra prometida. Y allá viene Josué y siguen avanzando, el pueblo se va desviando un poco, viene el periodo de los jueces, donde ya Josué, a punto de terminar su obra, dice, bueno, ustedes están un poco extraviados, pero déjenme decirle algo, por lo menos yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes procuren que Dios le lleve a volver su corazón a Él. Y entonces comenzaron las tribus a dispersarse un poco, a hacer cosas que Dios, en ese Deuteronomio de Moisés, le había sido reiterativo 1, 2, docenas de veces. No, cuando estén en la tierra prometida, no hagan aquello, no hagan esto, no se mezclen con otra raza, no porque yo soy racista, sino que yo sé que lo van a llevar a adorar a otros dioses, diferente al Dios que le sacó de Egipto, como cantábamos ahorita, con mano fuerte y brazo poderosa, mano gigante, y echó a la mar a los carros del faraón y los ahogó para que ustedes, y hasta abrió el mar rojo. Ese Dios, ustedes se van a olvidar de ese, porque no hay nada más terrible que mezclar algo puro con una gota de algo impuro. Entonces llegaron allá, y ya por allá, pasando David hasta Salomón, vámonos, el pueblo ya está bien adentro. De hecho, el mismo Salomón ya había contristado el corazón del Señor, porque él mismo se había unido a adorar, producto de las mujeres y otras cosas. Y desde Salomón, Dios le había profetizado a un señor llamado Jeroboam, a través de un profeta que se llamaba Ahías. Y le dice el Señor que apareció un profeta con una capa nueva y se atravesó en el camino y le dijo, mira, tú vas a gobernar en un momento dado 10 de las tribus de Israel. Le dice, y Jeroboam se queda. ¿Cómo? Porque Jeroboam, si algo hizo David es que había consolidado a toda la nación de Israel. Y fue el mayor esplendor de unidad después que vino todos esos periodos de jueces, de bandados, desde Josué, pero David logró. Pero con Salomón comenzó otro poquito. Y también lo hizo Dios con un propósito que todos sabemos. Dios tuvo que poner a Salomón a dar una de las conclusiones más poderosas. Que él sabe que no le negó nada a sus ojos, todo lo tuvo, la riqueza, todo, pero digo que al final del discurso, el hombre que no teme a Dios no es nada. Ese es el final de todo discurso. Entonces, aquí había ya ciertos detalles y ya Dios comenzó a profetizar. Incluso le dijo, parte la capa en 12 pedazos, señal de las 12 tribus, delante de Jeroboam. Y le dijo, coge 10 pedazos de esos. Y eso quiere decir que tú vas a gobernar 10 de esas 12 tribus. Vino precisamente la sucesión del rey Salomón, que partió a la presencia del Señor y gobernó en su lugar su hijo Roboam, muy parecido al otro Jeroboam. Ese hijo joven tomó el poder y de una vez lo primero, porque hacía tiempo que Salomón había oprimido al pueblo con cargas altas de impuestos, dice el libro de los reyes, o los libros, el primer libro de los reyes. Entonces, lo primero es que la junta se reúne para decirle, Roboam, tu padre cargó demasiado al pueblo, baja los impuestos que estamos fuertes. Entonces, él dice que aceptó el consejo de los jóvenes y le dijo, oye, Roboam, ponle más carga todavía, ponle más impuestos, y eso hizo. A partir de ahí comenzó la debacle. Precisamente tomó forma la profecía. Una parte de las tribus, 10, se fueron a otro lugar. Y entonces las otras 2 se quedaron siendo fieles a Roboam. ¿Cuáles fueron esas 2? Judá y Benjamín. Y las otras 10 se fueron a otro lugar, se movieron. ¿Qué pasó, mis hermanos, con estos 2 pueblos? Que comenzó a haber distancia entre ellos. Y ahí se formaron 2 reinos. El reino del sur, el sur es para la capital. A mí siempre me llama la atención porque entonces el reino del sur era el de la capital, era el de Israel, el de Jerusalén. El que más o menos estaba honrando el tributo
y el culto a Dios, el que de donde salieron lo que hizo los buenos delante de Dios, y el que todavía procuraba. Entonces el reino del norte, que comenzó a llamarse el reino de Judá, y por eso de ahí casi viene el nombre también de los judíos. Pero ¿qué pasa? Que la capital de ellos se llamaba como Samaria. Y entonces llegaron los samaritanos y llegaban los del pueblo de Israel, los de Jerusalén, donde estaba el templo que Salomón majestuosamente erigió y se adoraba al Señor. Y había mandamiento que todo el mundo tenía que adorar ahí, como cultura del pueblo. Entonces, ¿qué pasó? Aquellos tenían el mandamiento de adorar, pero decían, wow, pero si vamos a adorar allá a las 10 tribus, entonces vamos a decir que estamos apoyando a Roboam y a su sinvergüencería con los impuestos. No podemos, aunque tengamos que hacer algo, mire, vamos a adorar aquí entonces. Y comenzaron errores tras errores. Levantaron su propio altar y dijeron, no, porque aquí está el monte de Gerizim. Hasta Moisés dijo que adoráramos aquí una vez. Comienza uno a buscar justificaciones y comenzaron a adorar. Pero comenzaron también a mezclar un poquito, a desviarse, a introducir algunas acciones de idolatría. Hasta que entonces decreta Dios, ese pueblo de este lado de Samaria, a los 200 años, fue invadido por los asirios. Salmanasar se llamaba ese que conducía a esa gente. Y lo invadió y hubo como 2 pequeños cautiverios. Ese primero adelante, por ahí 700 años antes de Cristo, sucede eso. 700 años faltan para que Cristo venga. Y ya fueron prácticamente a cautiverio en Asiria. Los que estaban en Samaria, los que estaban ahí, los de Judá, como le llama, el reino de Judá. Y entonces, vienen aquí los otros y se quedan aquí adorando a Dios. Ellos duraron 200 años más, es decir, que el reino que hizo lo bueno, duró 400 años y el otro duró 200. Entonces, ¿qué pasaba? Ya comenzó a haber divisiones en esta gente. Comenzó a haber altercados. Cuando el rey de Asiria lo invade, dejó a algunos ahí. Pero dice en Primera de Reyes, y lo dice también en Nehemías, que comenzó este rey a poblar el sitio que él había invadido con otras ciudades. Por ahí se quedaron también muchos samaritanos. Y ellos, ¿pero de dónde viene el samaritano? Lo que yo quiero resumir en este día es que podamos llegar a saber por qué siempre se dice, porque samaritanos y los judíos no se llevan. Los samaritanos eran del pueblo de Dios, que incluso hasta por soberanía de Dios se apartaron porque el rey no oyó la voz del consejo que Dios había dado, formaron allá ese pueblo, pero Dios, oiga esto, yo siempre digo que hay que cuidar de uno engancharse y justificar su comportamiento en la soberanía de Dios. Dios tiene un plan soberano, pero lo hace con los instrumentos normales y Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Entonces yo no me puedo justificar en la soberanía de Dios. De hecho no debiera, porque la soberanía es solamente exclusiva de Dios. Yo no puedo decir, no, porque yo fui sujeto de esto, porque es soberanía de Dios. Usted sabe que usted actuó conforme a lo que estaba en su corazón. Y Dios lo necesitaba para ilustrar algo. Porque lo mejor de todo esto es que para los que aman al Señor, para los que le aman y quieren buscar su rostro y su perdón, todas las cosas van a obrar a bien al final. Entonces, mis hermanos, comenzaron las rencillas, comenzaron a adorar y a mezclarse porque trajeron varias ciudades. Ahí dicen los nombres de la ciudad incluso. Y entonces luego viene el decreto de Dios para lo del otro pedazo que quedaba y viene el cautiverio babilónico. Nabucodonosor, de paso, había vencido a ese rey asirio porque era más fuerte. Se acabó de llevar a los que quedaban y lo llevó todos cautivos a Babilonia. Y entonces ya todo el pueblo de Israel, muchos decidieron allá, decía el pastor ayer Juan aquí leyendo en Jeremías, hablando de que Dios hablaba en el pueblo en el cautiverio y le dijo, miren, oiga lo que leyó el pastor, consérvense allá, den a sus hijos en casamiento, hijas de las del pueblo, y a las hijas, hijos de los del pueblo. Hasta ahí, oiga, la palabra es tremenda, usted la ve en pequeños detalles, como desde el Deuteronomio, lo que Dios dijo, cada vez que Dios le da un mandamiento a través de un profeta a alguien, es
fortaleciendo los dichos de lo que Dios dijo. No importa que hayan pasado 3,000 años. Y el Señor le decía, es para que crezcan, pero dentro del pueblo. Y Dios mantuvo una porción pura. Por allá viene y ya he vencido a Nabucodonosor por el rey Ciro, que se encuentra con el escenario y dice, bueno, a esta gente yo le doy carta para que vuelvan a su lugar, a reconstruir el templo que Nabucodonosor acabó con la ciudad, ese templo majestuoso que levantó Salomón y acabó con todo. Entonces yo le doy permiso y carta para que vuelvan a reconstruir. Y así lo hicieron. Al principio hubo un grupo que vino y encontró oposición, porque lo que habían quedado allá del grupo de Samaria, ya mezclado, dijeron, no podemos dejar que esta gente levante este templo, ni vuelva a reconstruir los muros de la ciudad. Y se comunicó con el que dirigía y dice la palabra que hubo una pausa en la construcción. Pero buscaron entre los escritos y ciertamente Ciro había dado decreto y dijo, no, denle para allá, que eso fue decretado por el rey. Pero hubo oposición. ¿Qué pasó? Que cuando fueron allá, muchos todavía dijeron, no, pero no nos vamos a establecer donde estaban los de las 10 tribus. En Samaria no, porque eso está contaminado ese lugar. Allí no podemos nosotros levantar la ofrenda para Dios, ni erigir el templo para Dios, porque ya ese lugar está contaminado. Vámonos allá donde estábamos. Y entonces, mis hermanos, permanecen las divisiones entre samaritanos y el pueblo de los de Israel. Pero Jesús no está en esas divisiones. Jesús ha mencionado el espíritu samaritano. No deja de mencionar a los samaritanos porque Jesús vino para que cultivemos el amor a su estilo, con razones y no, con mezclas o no, pero eso no resuelve, no justifica ante Jesús como argumento de que eso persista así. Y entonces, mis hermanos, oiga bien lo que dice la palabra. ¿Qué fue lo primero que leímos al iniciar el día? Juan 4:4. Juan 4:4, oiga qué número. Juan 4:4, ¿qué decía? Vamos a ver la iglesia. En Juan 4:4, ¿qué decía la palabra en el día de hoy? Y le era necesario pasar por Samaria. Oiga, Jesús, como eso se introduce en el primer verso de Juan 4, es que Jesús, habiendo entendido que los fariseos ya estaban diciendo, oiga, que a veces hay muchas cosas que se explican en la palabra. ¿Cuántas veces nos dice el pastor, oiga, pero por causa, usted no va a vivir para la gente, pero por causa del testimonio hay que eximirse? El trago, es verdad, la Biblia no dice que no beba en ningún sitio. Sí dice que no te embriagues. Ahora, por lógica, nadie se ha embriagado si no es con un trago, el 2, el 3 y el 4. Entonces ya erraste el blanco de la voluntad de Dios. Es tan sencillo, quizás para uno es más sencillo decirlo, porque a veces lo que es su concupiscencia no es la mía, yo tengo que trabajar con otra. Cada quien tiene forma concupiscente que se ve tentado. Pero la idea es que usted tiene a veces que eximirse de, aunque usted no viva para la gente, dejar de hacer eso, porque por causa del propósito. Dice que Jesús, no es que era así, habiendo entendido que ya los fariseos andaban diciendo, oye, pero Jesús bautiza más que Juan. Dice Jesús, pero yo ni bautizo, son los discípulos. Oiga eso, pero se fue para evitar el lío. Y dice que se fue y iba para un lugar porque Jesús no se movía sin propósito. Él iba porque se le iba a aparecer al encuentro un oficial del rey, que se dice que para el entonces era Herodes Antipa, y un oficial de él tenía un hijo que estaba enfermo, y se le iba a aparecer para rogarle, y ahí se levantó. Eso es increíble, usted coge un pedacito y eso es tremendo de la palabra de Dios. Y entonces él tenía que ir a ese lugar. No había sucedido el hecho, pero Jesús no se mueve sin propósito. Por eso Jesús dijo reiteradamente, todavía no es mi hora. Aún en el tiempo de la crucifixión y todo lo que le pasó a Jesús, Él estuvo en control. Porque Él dijo, todavía no es mi hora. No me agarra nadie
Ahora, cuando llegue la hora, que mi hora es la que el Padre dijo, entonces aquí estoy, amárrenme y crucifíquenme. Pero Jesús tuvo control aún en la crucifixión, porque todavía no era su hora. Y entonces, cuando cruzó Jesús, dice que él podía irse por varias vías. Habían 3, 4 caminos, dicen algunos. Obviamente, los judíos, los de Israel, obviaban a Samaria, que aún era un poquito más cerca, porque no cruzaban por ahí, para no contaminarse, para no mezclarse. Y si era posible bordear las riberas del río y todo eso, y en un viaje más largo, lo preferían así, para evitar a sus antiguos hermanos, que ciertamente se habían extraviado, se habían mezclado, pero eran sus hermanos. Un espíritu diferente al que tuvo Nehemías cuando llegó adelante en el grupo de la cautividad, y luego dice la palabra que llegaron más atrás otros grupos, ya él estando allá establecido, porque se dice que probablemente él fue pequeño, que ni sabía, y le dijo a él: ¿cómo están mis hermanos que quedaron en la cautividad? Y le dice: ay, eso está que da pena, ahí no se puede ni pasar. Ahí se lamenta el pueblo en pos de Jehová. Y ahí escribe Jeremías Lamentaciones entonces. Y lamentaba el pueblo porque había un desastre y un desorden y el pueblo en cautiverio. Pero Dios le dijo, hasta lo leyó el pastor ayer en el matutino, pero cuando lleguen los 70 años, entonces yo iré y los sacaré y volverán. Y reconstruirán el templo y los muros. Y Jesús se fue, pero dice que Jesús sí no obró como obramos nosotros. Entonces ahora entendemos por qué Jesús dijo: y me es necesario pasar por Samaria, porque ahí hay un conflicto y yo he venido a dirimir todas las asperezas. Yo he venido para que ustedes vivan como hermanos. Es cierto que unos adoran allá, es cierto que otros adoran aquí, es cierto que se han mezclado, que han adulterado la palabra, pero son hijos míos. Y yo no puedo darme el lujo de como ustedes juzgan. Por eso yo vengo a hablarles del espíritu samaritano que socorre al que está en necesidad, al que necesita la ayuda. Yo he venido porque es que a mí me es necesario pasar por ahí, porque ahí hay un conflicto. Entonces lo ilustra Dios de una manera esplendorosa, que ni mandado. Porque todas las cosas del Señor son orquestadas en la soberanía de Dios. En el tiempo, los recursos y el lugar perfecto. De hecho, fue la última ilustración que se hizo aquí a través de la sierva de la alabanza. Donde entonces llegó el encuentro que Jesús, entiendo que en su soberanía orquestó, y lo recibe aquella mujer, la que ahí certifica, dice: la mujer samaritana le dijo, Juan 4 en el 9 ahí: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Dice Jesús: no se trataban, porque a mí me era necesario pasar por aquí, y yo he venido a resolver el conflicto entre los de Israel y los de Samaria. Y ciertamente lo fue. Jesús hizo lo que tenía que hacer. Dice en el 25: y le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías. Eso se lo dijo por la conversación que tuvieron antes. Ella comenzó a decirle: oye, ¿cómo tú me vas a decir a mí? ¿Y acaso tú eres más poderoso que Jacob y todos sus hijos que bebieron de este pozo? Tú ni tienes con qué sacar el agua. Sí, pero yo te voy a dar una agua que es un agua de vida eterna, y el que beba de esta no va a tener sed jamás, le dice el Señor. Pues dame de esa agua. Dice el Señor: pues ve a buscar a tu marido, yo te espero aquí para darte esa agua. Y le dice: pero yo no tengo marido. El Señor levantando las cosas que le van a llevar a ellas, igual que el intérprete de la ley, que al final no puede decir: yo estoy delante de la presencia del enviado de Dios a las naciones, el Mesías, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Señor. Y le dijo: pero yo no tengo marido. Sí, pero bien has respondido, pero has tenido 5, y incluso el que tiene no es tuyo. Oh Señor, ciertamente yo creo que estoy. De hecho, ella al principio le dijo: pero tú me pides aguas a mí. Y después que entró en conversación le decía: Señor. Busque el texto. De a partir de ahí le dice: Señor, pero
yo he escuchado, Señor, pero dime, si tú eres de los judíos, de los de Israel, entonces ustedes dicen que hay que ir a adorar al templo de ustedes. No, mujer, porque se llegará el tiempo en que los verdaderos adoradores no tienen que ser ni en Samaria, ni tienen que ser allá en Jerusalén, sino que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Quién no vivió eso en la pandemia? ¿Quién dice que no? Que nos sacaron de las iglesias, que nos sacaron de los templos. Pero ¿es voluntad de Dios que estemos en el templo? Sí, porque por eso volvemos. Si no, ya no hubiésemos quedado fuera. Ahora no podemos decir que no, que producto de la virtualidad y las cosas grandes que Dios ha puesto. Sí, una bendición, pero mi hermano, no se quede virtual, no se quede en el Zoom. Venga al matutino, que como decía Luis, eso es impresionante lo que Dios hace cada sábado. Y ese sábado usted le rinde y vive en la paz del Señor. Y uno hace que sé yo cuántos planes, que hasta una casa puede haber de un pronto que estén construyendo. Y todavía no se le gasta el día. Eso es increíble. Y bendice. Si era la 9 y yo te había hecho un viaje de cosas. ¿Usted no se dio cuenta? Eso ha sido eternamente con el espacio del matutino. Y dice el Señor, pero reconocemos la iglesia, reconocemos que le hemos puesto en un lugar. Ustedes dos son de La Vega y vean de los trajes y tienen 23 años. No sabemos si nos vamos mañana, no sabemos si perteneceremos aquí, pero en este espacio estamos en Bonao. Y Bonao es ciudad de Dios. Por eso lo celebramos en el nombre de Jesús. Pero es necesario que comencemos a vivir este mensaje. A ti, hermano, que me escuche, y cualquiera que pueda llegar a este mensaje. Bonao es ciudad de Dios. Y Dios ha venido para promover el amor al estilo de Dios. Yo sé que tú adoras allá, yo sé que tú estás en otra iglesia, pero los verdaderos adoradores ahora adoran al Señor en espíritu y en verdad, no poniendo de lugar el templo, ni viendo las iglesias, sino buscando un espíritu de unidad. Por eso le decía ahorita, bendigo a Elvis, bendigo a Israel, porque cuando cantamos, echó a la mar, la 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 la. Nosotros aprendimos eso con ellos. Yo no sé de su vida, yo no sé, están adorando en otro lugar, pero son hijos de Dios. Declaramos que son hijos de Dios y declaramos la unidad del pueblo de Dios, que fue la última oración que Jesús le pidió al Señor. Oro, Señor, por la unidad de tu pueblo. Y todavía estamos clamando e intercediendo por esa unidad, porque es necesario. Por eso el Señor a esta mujer la tomó para que sea sellado esa división que había. ¿Y saben lo que pasó? Ella le dijo, porque, oigan, los samaritanos esperaban a un Mesías, señal de que el pueblo había nacido del mismo pueblo de Israel. Ellos estaban esperando, se separaron, hubo una soberanía de Dios con la división, hubo mezcla no deseada por Dios, que no se podían guiar de eso, porque Dios los separó, sino porque estaba en su corazón. Y no decidieron honrar a Dios en el momento que tuvieron que tomar la decisión. Pero esperaban al Mesías. Y entonces cuando esa mujer le dice, sé que ha de venir el Mesías llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Usted se puede imaginar ese momento ahí? Yo soy el que habla contigo. Oiga, si uno oye eso, es para hacer todas las cosas que el Espíritu le ponga a hacer. Y para usted decir, santo, bendito sea el nombre de Dios. Qué privilegio tuvo esta mujer. Yo soy el que habla contigo. De manera que ella escuchó, la mujer creyó, fue a la ciudad y le habló a todos. Y dice la palabra que la mujer, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Hay que anunciar el evangelio. Hay que predicar la palabra, hay que hablarles a otros. Creyeron por la palabra de la mujer, pero Jesús iba más allá. Dice que ella daba testimonio. Entonces ahora el evangelio, la prédica, hace una parte, pero a partir de ahí usted tiene que encontrarse con el Señor. Mis hijos son casi los 3 adultos. Hay una que ya va a llegar este año, le faltan unos meses. Y saben, todos los que estamos aquí, que nacieron aquí adentro, y van a tomar sus propias decisiones. Y fueron instruidos en la fe. Pero solamente sabe Jehová por lo que ellos van a elegir. Es necesario que ellos tengan un encuentro con Dios. ¿Sabe que meditaba yo? Que la iglesia tradicional hace confirmación. Digo yo, wow, pero esto en el espíritu correcto.
debiera a los jóvenes que llegan a la adultez hacerle una antesala que pasen y digan si ellos están dispuestos a confirmar su decisión por Dios, para honrarle y servir al Dios que tuvo misericordia, porque eso será revelado después. No hay forma de usted apreciar, wow, yo en una iglesia, y cómo Dios mío, pero tú, Señor, pero ¿cómo tú hiciste que yo naciera y que fuera? Solamente después, porque no podemos ni siquiera pedírselo, porque en la adolescencia, dice la ciencia que fue dada por Dios y es una ley natural, la gente adolece de eso todavía. Llegará su momento, pero la idea es que dice aquí, vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y dice que Jesús se quedó solamente 2 días, y nosotros que tenemos años y décadas con el Señor, y di que no nos ha sido suficiente para convertirnos y para creer y servir al Señor, y domingo van y domingo vienen, y esto duraron 2 días. Claro, fue con el Señor. hay que separar la distancia. El Mesías soy yo el que estoy aquí. Bendito. Eso fue grande. Y creyeron mucho, más, ¿por quién? Más por la palabra de Él. Lea la Biblia. Mediten los mensajes después que usted se vaya de aquí. Y va a ser Dios ahora hablándole a usted. Porque usted va a aprender más por la palabra de Dios mismo que por lo que yo le pueda predicar. Es un paso. Y Dios lo dijo a través de la mujer. Ve y anúnciales. Y ellos fueron movidos por el testimonio de ella. Y esa es nosotros, lo que hacemos aquí en la Gran Comisión. Pero, decían ellos a la mujer, ahora ya no creeremos solamente por lo dicho, porque vosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, el Señor fue reiterativo con esto y dijo que Él vino a resolver un conflicto, que es necesario que se quiten las divisiones, que se ponga de un lado y veamos al Dios al cual adoramos todos. Todavía Dios, hasta la mujer le dijo, no te preocupes, si hay que ir allá, si hay que ir aquí. De hecho, no cabemos todos. Dios ha dado dones preciosísimos a iglesias, a instituciones que se reúnen diferentes, y por eso no tenemos que vernos como división. Dios vino para promover entre nosotros el amor a su estilo, que no ve las diferencias, sino que procura la unidad en nosotros. Y cuando iba a ascender a los cielos, se los recordó a los discípulos. Le dijo, reúnanse en un lugar y allí serán bautizados por el Espíritu Santo. Y le voy a dejar esta encomienda. Oigan bien dónde ustedes van a ir a predicar. Y me seréis testigos en Jerusalén, en mi casa, en mi iglesia, donde yo habito. ¿Verdad que sí? En Judá, en la comunidad donde yo me relaciono, la gente, los vecinos míos, la escuela, la universidad, que son un poquito más cerca, pero son un poquito más lejos que mi familia interna, mi iglesia, mis hermanos, pero son mi comunidad. Y le dijo, en Samaria también, es necesario ir a Samaria, que son aquellos que están alejados, que no compartimos de que la visión con ellos. Me seréis testigo ahí. Es más, y cogerán las redes y me serán testigos en todas las naciones de la tierra, en todos los lugares del mundo, hasta los confines de la tierra. ¿No le dijo el Señor eso? No es lo que debemos hacer nosotros en este día. Así que, mis hermanos, Dios es bueno. Y Él hoy nos ha instruido a través del papel samaritano, que nosotros aprendamos a vivir el amor al estilo de Cristo. Que no ve diferencia ni que tenemos tales cuales cosas, sino que todos somos hermanos. Y qué tiempo más hermoso ahora que nosotros vamos a declarar por año número 17, 17ª ocasión, que Bonao ni siquiera es de nosotros, es una ciudad para Dios. Y si la ciudad está en paz, todos los que habitemos en ella estaremos en paz. Aún los que vengan como extranjeros y visitantes estarán en paz. Amén, mis hermanos. Póngase de pie, damos gracias al Señor. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales.
Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.